Hola, bienvenidos a esta secuencia de videos sobre productos notables, caso 1 cuadrado de una suma de dos términos, tal como vemos en pantalla. Nos dice una especie de fórmula a más b al cuadrado. Cuando tengamos ese tipo de expresión o esta estructura algebraica, entonces eso será igual a al cuadrado más 2a por b más b al cuadrado. Es decir, nos da como resultado un trinomio cuadrado perfecto. Bien, a continuación el siguiente ejemplo. X más 7 al cuadrado. Esa expresión, ese binomio, está elevado al cuadrado. Entonces decimos que estamos en presencia de un producto notable. El primer término en este caso sería X y el segundo término 7. Bien, si sustituimos esos valores de acuerdo a esta expresión, entonces nos quedaría de esta forma. ¿Quién es A? A es X, pero A está elevada al cuadrado, por lo tanto X irá elevada al cuadrado. Aquí nos indica, acá va el primer término al cuadrado. Bien, por acá nos señalan que en este caso iría el doble producto del primer término por el segundo término, en este caso X y 7. Bien, X es el primer término, 7 es el segundo término. Repito, el primer término al cuadrado, el doble más el doble producto del primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. Yo sugiero que toda vez que usted vaya a sustituir una de las letras que está en la fórmula por una variable o por un número, hágalo dentro de un paréntesis. Bien, coloque ese número dentro de un paréntesis. Bien, entonces tenemos esta expresión ya construida. Nos la llevamos por acá y desde aquí señalamos lo siguiente. Se halla la potencia del primer término y del tercer término. Es decir, resolvemos esta potenciación y resolvemos esta potenciación. Y también se efectúan los productos del segundo término. Es decir, esta expresión que está acá en el segundo término. A ver, x al cuadrado es x a la 2. 2 por, yo voy a multiplicar, voy a sugerir que multipliquen primero número a número. 2 por 7 es 14. 14 por x es 14x. Y bien puede hacerlo de la siguiente manera. 2 por x es 2x y 2x por 7 es 14x. Acá resolvemos la potenciación. 7 al cuadrado, es decir, 7 por 7 es 49. Este será el resultado de ese producto notable. A ver, también está el otro caso similar. Similar porque este, en vez de tener signo positivo, tiene signo negativo. Es decir, es una diferencia de dos términos. Cuadrado de la diferencia de dos términos. Es la misma fórmula, solo que entre el signo del segundo término de la expresión final será negativo. Lo demás quedará igual. Bien, entonces tenemos esta expresión. Un cuadrado de la diferencia, o cuadrado de la diferencia de dos términos. Bien, primer término, segundo término. Nos dice cuadrado del primer término. Aquí está. Cuadrado del primer término. Menos, tal como nos lo dice la fórmula, el doble producto, es decir, 2, doble producto del primer término por el segundo término, más el cuadrado del segundo término, en este caso es 3. Esta expresión la copiamos, la pegamos, aquí está, y resolvemos. X a la 2 es x al cuadrado. 2 por x, aquí hay un error. Este signo es incorrecto, debe ir este signo negativo. Menos por más es menos y menos por más es menos.
Por eso debería ir aquí signo negativo, no va signo positivo. 2x, 2 por x es 2x, y 2x por 3, 6x, más 3 al cuadrado es 9. Finalmente aprovecho la ocasión para explicar el tercer caso. El tercer caso, bueno, sería el cubo de una suma de dos términos, a más b al cubo. En este caso la estructura serían 4 términos. El cuadrado el cubo del primer término más el triple producto del primer término al cuadrado por el segundo más el triple producto del primer término por el segundo al cuadrado más el cubo del segundo término. Bien, entonces tenemos esta expresión, es la suma, es el cubo de la suma de dos términos, primer término, segundo término, y procedemos a construir o a sustituir más bien en este tipo de fórmula. Primer término al cubo, triple producto del primer término pero al cuadrado, y el segundo va normal, ¿sí? Más triple producto del primer término tal como está aquí por el segundo pero al cuadrado, más el cubo del segundo término. Hecho eso, aquí está, decimos, se halla la potencia del primer término, es decir, de este término que está aquí. Se halla la potencia también del factor elevado al cuadrado en el segundo término, es decir, este factor que está aquí, x a la 2, es lo primero que debemos resolver. X a la 2 es x a la 2. Luego del mismo modo, se halla el producto, la potencia del factor del tercer término. Es decir, tal como hicimos con x a la 2, vamos a hacer con 5 a la 2. La potencia de 5 a la 2 sería 5 por 5, 25. Aquí lo tenemos. Y se halla la potencia del cuarto término, es decir, de este término. 5 al cubo sería 125. Bien, aquí tenemos el resultado. X a la 3 es x al cubo, o x a la 3, más el 3, que queda igual, x, que lo desarrollamos, x a la 2 es x a la 2, el 5 se reescribe, el 3 se reescribe, la x o la variable x se reescribe, pero el 5 se le sacó se le halló la potencia, es decir 25, y a este 5 se le halló la potencia cúbica, que es 125. Falta un solo paso, sería hallar el producto de los factores del segundo término, es decir, de esto que está aquí en azul, y asimismo con los del tercer término. Es decir, lo que voy es a multiplicar. 3 por 5 son 15. 15 por x al cuadrado serían 15x al cuadrado. 3 por 25 serían 75. 75 por x es 75x. Lo demás lo reescribimos tal cual, y esta expresión, tal como nos dice el símbolo matemático, es la solución. Es decir, esta es la factorización de este producto notable.